Hay lugares que cambian con el tiempo, y hay lugares que hacen que el tiempo cambie a su alrededor. La India es uno de ellos. Mientras se transforma en una de las economías de más rápido crecimiento del planeta, avanzando a casi un 7% al año, el país revela una paradoja fascinante. Por más que se levanten rascacielos, que las tecnologías florezcan y que megaciudades vibrantes tomen forma, su pueblo sigue guiado por tradiciones tan profundas que parecen atravesar la propia historia de la humanidad. Aquí, templos esculpidos en piedra conviven con avenidas futuristas. Festivales que iluminan la noche desde hace milenios siguen tan vivos como el brillo de las pantallas digitales. Y aún frente a un crecimiento económico colosal, las antiguas creencias y costumbres continúan moldeando el ritmo de la vida, como un hilo invisible que une pasado, presente y futuro. Prepárate para entrar en un país donde la modernidad corre, pero el alma no tiene prisa. Hay países que parecen contener el mundo entero dentro de sus fronteras. La India es uno de ellos. Se extiende por más de 3,2 millones de kilómetros cuadrados, siendo el séptimo país más grande del mundo y ocupa la mayor parte del subcontinente indio, una inmensa península que se proyecta en el corazón del sur de Asia al norte. Se eleva una muralla blanca y eterna, el Himalaya, donde los vientos del Tíbet se encuentran con el cielo. Al sur, el país se sumerge en las aguas cálidas del Océano Índico, rodeado por el Mar Arábigo al oeste y por el Golfo de Bengala al este. Entre estos extremos, un territorio de contrastes casi imposibles: selvas tropicales, desiertos dorados, valles fértiles y metrópolis efervescentes. La India limita con Pakistán, China, Nepal, Bután, Bangladesh y Myanmar, formando un vasto corredor de civilizaciones. Cada río, cada montaña y cada región parecen guardar una identidad propia, como si el país fuera una constelación de mundos diferentes bajo el mismo sol. En las profundidades del glaciar Gangotri, a más de 4.000 metros de altitud, una cueva de hielo llamada Gomukh, nombre que, en sánscrito, la antigua lengua sagrada de la India, significa boca de vaca, da origen al río Bhagirathi, que desciende impetuoso por el valle de Gangotri. Más adelante, al unirse con el Alaknanda, este río da origen al legendario Ganges, el corazón espiritual de la India. Sus aguas, veneradas como divinas, descienden desde las montañas del Himalaya y cruzan llanuras que albergan a cientos de millones de personas. A sus orillas, la vida se mueve con un compás propio, entre ofrendas, cánticos, cremaciones y flores lanzadas al amanecer. Es imposible no sentir que hay algo profundamente simbólico en este paisaje. La India respira a través de sus ríos. Al oeste, el desierto de Thar se extiende como un mar de arena dorada, donde caravanas y camellos aún cruzan las dunas bajo un sol inclemente. En el noreste, la selva densa y húmeda de Assam alberga elefantes, rinocerontes y tigres, reliquias vivas de una era primordial. Entre lo árido y lo exuberante, el país dibuja una geografía casi mitológica que parece moldear el propio espíritu de sus habitantes. El clima es tan variado como el territorio. De un extremo al otro, la India experimenta inviernos nevados y veranos abrasadores, monzones torrenciales y sequías devastadoras. El verano trae el olor a tierra mojada, cuando las lluvias llegan con fuerza y transforman paisajes enteros en mares de verde. Pero en los desiertos de Rajastán, el calor puede alcanzar los 50 grados, creando espejismos que parecen salidos de un sueño. Es un país que se mueve entre extremos, un territorio que nunca se acomoda.
La biodiversidad india es un espectáculo aparte. En el corazón del país, en los parques de Kanha y Bandhavgarh, el tigre domina los bosques secos y las praderas doradas. Es el soberano de la tierra firme, silencioso, paciente, cazador de sombras entre árboles altos y ríos tranquilos. Aquí, la selva india exhibe su lado más clásico, donde cada rugido resuena como un recordatorio de que la naturaleza aún manda. Más al este, en los manglares de Sundarbans, este mismo felino se transforma. El tigre aprende a nadar, cruza canales salobres y caza entre raíces y mareas. A su alrededor, nutrias de pelaje liso se sumergen en grupos y el cocodrilo de agua salada observa inmóvil bajo la superficie. Es otro tipo de selva, líquida, densa, donde incluso el depredador necesita reinventarse. En las montañas del Himalaya, donde el aire se vuelve escaso y el silencio absoluto, el leopardo de las nieves caza en las sombras de picos eternos. La sensación es que la naturaleza, aquí, habla un idioma propio. Un idioma que mezcla belleza y peligro, devoción y respeto. Sin embargo, la India es también el país de las multitudes. Más de 1.400 millones de personas comparten este territorio, lo que la convierte en el país más poblado del planeta. Desde aldeas aisladas hasta rascacielos en Mumbai, hay una energía intensa y vibrante en el aire. El sonido de las bocinas, de los templos, de los mercados y de los trenes compone una sinfonía caótica y fascinante. A veces parece demasiado para los sentidos, y tal vez esa sea la esencia de la India. Un lugar que no puede entenderse, solo vivirse, entre montañas sagradas y valles fértiles, desiertos y selvas, templos y rascacielos. La geografía de la India revela algo profundo. Es como si el propio suelo vibrara con la historia de milenios. Y ante tanta diversidad, una certeza se impone. La India no es solo un país, es una experiencia geográfica en estado puro, un continente dentro de otro, donde la naturaleza y el ser humano coexisten en una danza antigua, intensa y a veces desconcertante. En cada piedra esculpida, en cada templo o ruina cubierta por el polvo del tiempo, la India cuenta una historia que atraviesa milenios. Es una civilización que no nació de un solo pueblo, sino de incontables encuentros, entre ríos, reinos y creencias que moldearon el alma de un continente. Mucho antes de las grandes ciudades modernas, ya florecía aquí una de las culturas más antiguas del planeta, la civilización del Valle del Indo, surgida alrededor del 2500 a.C. en las orillas de los ríos Indo y Sarasvati. En sus ciudades, Harappa y Mohenjo-Daro, había calles planificadas, sistemas de drenaje y una organización urbana sorprendentemente avanzada. Poco se sabe sobre su lengua o dioses, pero los vestigios muestran a un pueblo que vivía en armonía con las aguas y el comercio. Con el paso de los siglos, oleadas de migraciones trajeron nuevos pueblos, entre ellos los arios, provenientes de las estepas del norte. Fueron ellos quienes compusieron los Vedas, textos sagrados que dieron origen a las bases culturales y espirituales del hinduismo. En este periodo surgieron las primeras divisiones sociales, los reinos tribales y una cosmovisión centrada en la idea de ciclo y renacimiento, conceptos que atravesarían toda la filosofía india. Entre los siglos IV a.C. y VI después de Cristo, la India vivió su era de oro con los imperios Maurya y Gupta. Bajo el reinado de Ashoka el Grande, el país vio surgir uno de los primeros modelos de gobierno centralizado de la historia. Tras conquistar vastos territorios, Ashoka renunció a la guerra y abrazó los principios del budismo, difundiendo su mensaje de compasión por toda Asia.
Con el pasar de las eras, reinos florecieron y cayeron como olas en el tiempo. Los imperios Chola y Vijayanagara, en el sur, dejaron templos esculpidos como montañas, mientras que el norte vio el avance de imperios musulmanes, que culminaron en la grandiosidad de los mongoles. Bajo el dominio del imperio mogol, entre los siglos XVI y XVIII, nacieron monumentos que aún hoy definen el imaginario de la India: el Taj Mahal, el Fuerte Rojo, los jardines de Shalimar, hoy en territorio de Pakistán. Era un tiempo en el que el arte y la espiritualidad se encontraban en cada detalle arquitectónico, pero la marea de la historia cambiaría nuevamente con la llegada de los europeos. El siglo XVII trajo a los británicos, primero como comerciantes, después como colonizadores. La Compañía Británica de las Indias Orientales expandió su poder hasta dominar todo el subcontinente. Siglos de resistencia y opresión siguieron, hasta que en 1947, tras la lucha liderada por Mahatma Gandhi, la India conquistó su independencia, no por la espada, sino por la fuerza de la no violencia. Hoy, el país moderno lleva todas estas capas, antiguas y nuevas, sagradas y dolorosas, superpuestas como colores en un mismo tejido. Cada templo, cada rostro y cada ciudad guardan ecos de reinos pasados. La historia de la India no pertenece solo al pasado, aún respira en el presente, como una melodía que nunca se deja olvidar. En la India, la cultura no es algo que se observa, es algo que se respira. Está en las calles que nunca duermen, en los cánticos que resuenan desde los templos, en el aroma del incienso y de las especias. Todo aquí vibra como una orquesta en permanente improvisación, donde fe, tradición y vida cotidiana se mezclan en un mismo compás. La espiritualidad es el eje invisible que sostiene al país. En cada esquina hay un altar, una flor dejada a los pies de una estatua, un gesto de devoción. La religión no se separa de la vida, es el propio lenguaje de la existencia. Las mujeres encienden lámparas al amanecer, los sacerdotes se sumergen en el Ganges y el sonido distante de los mantras se mezcla con el ruido de las bocinas. La India vive en estado de oración, incluso cuando parece estar en medio del caos. Entre los gestos que revelan esa alma espiritual, ninguno es tan universal como el Namasté. Manos unidas frente al pecho, cabeza levemente inclinada, una sonrisa contenida. La palabra, en sánscrito, significa «lo divino en mí saluda lo divino en ti». Es un saludo y una filosofía. En un país con más de 1.000 millones de personas, el Namasté es el recordatorio silencioso de que, detrás de todas las diferencias, hay una misma chispa divina. Pero la India también carga una herencia social milenaria. Durante siglos, la sociedad se organizó según el sistema de castas, o varna. Los brahmanes, sacerdotes y maestros, los kshatriyas, guerreros y gobernantes, los vaishyas, comerciantes y agricultores, y los shudras, trabajadores y sirvientes. Fuera de estas divisiones estaban los dalits, durante mucho tiempo marginados. Esta estructura no era solo social, era vista como parte del orden cósmico. Hoy, la Constitución india prohíbe cualquier discriminación por casta, pero las marcas de esa antigua jerarquía aún aparecen en nombres, tradiciones e historias. Quizás en ningún lugar la identidad india se revele tan intensamente como en sus festivales. Diwali, el Festival de las Luces, transforma el país en un mar de llamas doradas, celebrando la victoria de la luz sobre la oscuridad. Holi, el Festival de los Colores, cubre calles y cuerpos con polvo vibrante. Una explosión de alegría que borra las fronteras entre ricos y pobres. El Naga Panchami rinde reverencia a las serpientes, vistas como protectoras de la naturaleza,
mientras que el Kambala, en el sur, celebra la fuerza de los agricultores en carreras de búfalos que atraviesan pistas de barro entre aplausos y cánticos. Cada festival es una coreografía de fe, un recordatorio de que, aquí, lo sagrado y lo profano bailan lado a lado. En la vestimenta, esa identidad se vuelve visible. El sari, con sus 6 metros de tela, es símbolo de la feminidad y de la fuerza de las mujeres indias. Los colores hablan. El rojo anuncia el matrimonio, el blanco, el silencio del luto, el amarillo, la sabiduría, el verde, la esperanza. En cada pliegue del sari hay una historia, un gesto heredado de madre a hija, un toque de arte cotidiano. Hasta la forma de comer lleva una filosofía. En la India, muchos aún comen con las manos, no por descuido, sino por respeto. Se cree que el tacto acerca el cuerpo a la comida y despierta gratitud. La mano derecha lleva el alimento a la boca como quien ofrece un regalo a la propia vida. Comer es un acto sagrado, una oración silenciosa a la tierra. En las calles, las vacas sagradas caminan entre autos, templos y personas. Son símbolo de generosidad y pureza. La madre que alimenta y protege su presencia recuerda que, en la India, incluso los animales tienen un lugar en el universo espiritual, y cuando la vida llega a su fin, el ciclo continúa. En Varanasi, a orillas del Ganges, el fuego de las piras funerarias nunca se apaga. En el sagrado Manikarnika Ghat, alrededor de 100 cuerpos son cremados cada día. Para los hindúes, morir allí es alcanzar el moksha, la liberación del ciclo de renacimientos. El fuego libera, el río lleva, y el alma sigue adelante. Entre el humo y los mantras, la muerte se transforma en continuidad. Pero la cultura india no está hecha solo de pasado. También respira en el presente, en el pulso de las ciudades y en el brillo de las pantallas. El yoga, nacido hace más de 3000 años, aún mueve a millones en busca de equilibrio, una herencia espiritual que el mundo entero adoptó. Y en las luces de Bollywood, como se llama a la vibrante industria cinematográfica de Mumbai, la India moderna se ve y se reinventa. Ningún otro país produce tantos filmes. Son más de 1500 títulos al año, en más de 20 idiomas diferentes. El cine indio es más que entretenimiento. Es espejo y refugio, una celebración colectiva donde el país canta, llora y sueña frente a las pantallas, historias que mezclan música, color y emoción, y que atraviesan fronteras como ecos de un pueblo que convierte su propia vida en espectáculo. En los rieles y en las calles, el país palpita. Trenes llenos, mercados abarrotados, bocinas, multitudes, un caos que parece tener vida propia. Pero quien observa con atención percibe que, detrás del ruido, existe armonía. La India es una sinfonía sin director, donde lo desordenado se organiza solo, donde la fe y el movimiento se equilibran como notas de una misma canción, y en el centro de todo esto está la familia, la base de una cultura que resiste. Varias generaciones bajo un mismo techo, respeto a los mayores, matrimonios que unen no solo a personas, sino a historias. La India está hecha de lazos invisibles, de tradiciones que sobreviven al tiempo y transforman la vida cotidiana en rito. Entre el ruido de las calles y el silencio de los templos, entre el caos y la meditación, la India sigue siendo lo que siempre fue, una jornada viva entre lo humano y lo divino. La India es un país en movimiento constante, y su economía refleja ese pulso. Entre templos antiguos y rascacielos de vidrio, emerge una potencia que crece a un ritmo impresionante. En los últimos años, la India ha registrado tasas de crecimiento cercanas al 7% anual, situándose entre las economías
de mayor avance en el planeta. Desde 2014, el país es gobernado por Narendra Modi, primer ministro que consolidó una década de estabilidad política e impulsó proyectos como Make in India, enfocado en transformar al país en un centro global de manufactura, y Digital India, que llevó tecnología y conectividad a regiones antes aisladas. Bajo su gestión, el país modernizó puertos, amplió infraestructura y se convirtió en un gigante tecnológico. Hoy, la India es la cuarta economía más grande del mundo, superando a potencias tradicionales. Su PIB supera los 4 billones de dólares y refleja una mezcla singular. Por un lado, innovación y alta tecnología. Por el otro, agricultura y tradición. El país alberga Bangalore, conocida como el Silicon Valley de Asia, cuna de startups, centros de investigación y gigantes de la informática. Pero también conserva su vasto interior agrícola, que sostiene a millones de familias y hace de la India el mayor productor mundial de jengibre, además de ser uno de los mayores productores de arroz, leche, algodón y especias. La economía india es, sobre todo, diversa y profundamente humana. En los mercados, los aromas de cardamomo y azafrán se mezclan con los colores de las telas y con el ruido de los trenes, que transportan no solo mercancías, sino sueños. La India exporta tecnología, textiles, medicamentos y cultura. Su industria farmacéutica es una de las más grandes del planeta, produciendo más de la mitad de las vacunas del mundo. Un papel vital que se consolidó durante la pandemia. Entre sus principales socios comerciales se encuentran Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y los Países Bajos, que compran desde productos electrónicos hasta especias milenarias. Y, curiosamente, aún con el avance tecnológico, el país sigue albergando a millones de pequeños agricultores y artesanos que sostienen una economía paralela, viva, informal y colorida. Pero la India también es un territorio de contrastes. Junto a ciudades ultramodernas y lujosas, conviven aldeas donde el tiempo parece avanzar con otro ritmo. La desigualdad social aún es un desafío, pero el optimismo prevalece. Hay una sensación de que el futuro ya comenzó, y que habla hindi, tamil, punjabí y cada vez más el idioma universal de la innovación. La India es una economía de múltiples rostros, tecnológica y espiritual, antigua y futurista, caótica y organizada a su manera. Un gigante que aprendió a crecer sin perder su alma. En el corazón de Jaipur, el antiguo fuerte de la ciudad vieja se alza sobre colinas de piedra como una muralla dorada. Las ventanas caladas y los arcos enmarcan el atardecer de Rajastán, reflejando siglos de reyes y caravanas. Allí, cada sombra parece guardar un secreto, y el viento todavía sopla historias de batallas y bodas reales. Cerca de allí, el fuerte de Amber domina el valle como una fortaleza de ensueño, construido en mármol y arenisca. Alberga espejos que multiplican la luz y patios donde resuenan los pasos de elefantes ceremoniales. En lo alto de las murallas, el silencio del desierto se encuentra con el brillo de la arquitectura mogola, y el tiempo parece quedar suspendido entre el cielo y la arena. Más al oeste, el fuerte de Jaisalmer nace de las dunas del desierto de Thar, una ciudad viva, dentro de murallas de piedra amarilla. Las casas, templos y callejones tallados brillan bajo el sol, como si el propio desierto hubiera aprendido a esculpir. Por la noche, las torres se convierten en antorchas doradas, y la brisa trae el murmullo de las caravanas que cruzaban antiguas rutas de especias. En Jodhpur, el fuerte de Mehrangarh se levanta sobre un acantilado de arenisca, dominando la llamada Ciudad Azul. Fundado en el siglo XV,
resiste al tiempo con portones que aún guardan marcas de batallas. Desde lo alto, la vista es casi irreal. Un mar de casas azul cobalto se extiende hasta el horizonte, como si el cielo hubiera descendido a la tierra. En el corazón de Rajastán, el Palacio de los Vientos de Jaipur revela su delicada fachada con 900 ventanas talladas. Construido para que las mujeres de la realeza observaran las procesiones sin ser vistas, es una obra de ligereza en piedra. Cuando el viento atraviesa sus rendijas, el palacio canta, un murmullo que mezcla arte, privacidad y poesía. Siguiendo el camino hacia Agra, el Taj Mahal surge como una aparición blanca a orillas del Yamuna. Símbolo eterno del amor, fue erigido por Shah Jahan en 1632 en memoria de Mumtaz Mahal. El mármol refleja el cielo y cambia de color con la luz del día, mientras el reflejo en las aguas crea la ilusión de que el monumento flota entre el tiempo y la eternidad. En Mumbai, la Puerta de la India guarda el encuentro entre el mar y la ciudad. Construida para recibir al rey Jorge V en 1911, se convirtió en símbolo de partida y llegada, el punto desde donde zarpó el último barco británico en 1948. Frente a ella, el tráfico de barcos y turistas forma una coreografía viva, recordando que la India moderna nació de viejos puertos. A pocos kilómetros de allí, la antigua terminal Chhatrapati Shivaji Maharaj, Patrimonio Mundial de la UNESCO, mezcla vitrales góticos y cúpulas indias en plena Mumbai. Inaugurada en 1887, es más que una estación, es una catedral del movimiento entre campanas, locomotoras y miles de personas. El pasado colonial y el presente urbano se cruzan como rieles que nunca duermen. En el corazón de Udaipur, el palacio de la ciudad se extiende a orillas del lago Pichola como un reflejo dorado del cielo. Construido a lo largo de 4 siglos, reúne patios, balcones y salones de mármol que parecen flotar sobre el agua. De noche, las luces del palacio se multiplican en el lago, creando la ilusión de una ciudad hecha de espejos y silencio. En ese mismo Rajastán, el pozo Toorji Ka Jalra, en Jodhpur, es uno de los últimos stepwells preservados de la India. Tallado en piedra en el siglo XVIII, desciende en escalones perfectos hasta el agua subterránea, revelando un equilibrio entre ingeniería y arte. Antiguamente, era punto de encuentro y ritual, donde el desierto encontraba su propio espejo líquido. En Delhi, el Fuerte Rojo sigue imponente, incluso después de siglos de invasiones e imperios. Construido por Shah Jahan en 1648, fue escenario de la independencia y aún resuena con la voz de líderes que anunciaron el nacimiento de la India moderna. Sus murallas de arenisca roja guardan el sonido de los desfiles y el murmullo de los siglos. Entre los jardines silenciosos de la capital surge la tumba de Safdar Jung, erigida en 1754, con sus cúpulas simétricas y arcos mogoles. Un oasis de calma en medio del tránsito de Nueva Delhi, conserva el encanto de la arquitectura persa, donde cada línea fue pensada para reflejar la armonía entre la vida y la eternidad. Un poco más adelante, el templo de Akshardham parece más reciente, pero respira el mismo espíritu ancestral. Inaugurado en 2005, fue enteramente tallado en piedra rosa y mármol blanco, reuniendo miles de esculturas dedicadas a la espiritualidad hindú. De noche, el templo se transforma en un espectáculo de luz y sonido, donde tradición y tecnología se unen en reverencia. En medio del verde de Delhi, el Lodi Garden alberga la elegante cúpula de Bara Gumbad, construida en el siglo XV. El pequeño mausoleo, con arcos musulmanes y un lago a su alrededor,
refleja la delicadeza de una época en que hasta las tumbas eran diseñadas como poemas de piedra. El canto de los pájaros sustituye al silencio de las antiguas cortes. Siguiendo hacia el estado de Madhya Pradesh, el complejo de Orcha guarda el majestuoso fuerte de Jahangir y los palacios vecinos, erigidos entre los siglos XVI y XVII. Mezclan estilos rajastaní y mogol en torres, patios y templos. Desde las ventanas del fuerte se ve el río Betwa serpenteando entre bosques, un paisaje que parece congelado en un tiempo de leyendas. Más al sur, en las orillas del Golfo de Bengala, el grupo de monumentos de Mahabalipuram revela esculturas talladas directamente en la roca entre los siglos VII y VIII. Leones, dioses y templos enteros emergen del granito como si la piedra hubiera cobrado vida bajo las manos del imperio Pallava. El mar observa a distancia y el viento parece recitar antiguas plegarias al pasar entre las columnas. En el corazón de Madhya Pradesh, el fuerte de Gwalior se alza sobre una colina azulada, desafiando los siglos con murallas de piedra talladas y torres que dominan el valle. Llamado la perla de las fortalezas indias, alberga templos jainistas esculpidos directamente en la roca y ecos de antiguas batallas. Desde lo alto, la vista abarca una India que parece eterna, donde el pasado nunca se apaga. Siguiendo hacia el centro histórico de Orcha, el complejo de fortalezas y palacios parece una ciudad suspendida en el tiempo. Torres ornamentadas se reflejan en las aguas del río Betwa, y el atardecer transforma las paredes en oro líquido. Fue aquí donde reyes Rajputs e emperadores mogoles se encontraron, y tal vez, por un instante, creyeron en la armonía entre la guerra y el arte. Más al oeste, el fuerte de Agra guarda la imponencia que antecede al Taj Mahal. Construido en arenisca roja, fue el corazón del imperio mogol antes de que la capital se trasladara a Delhi. Dentro de sus portones, tronos de mármol y amplios patios revelan el esplendor de una era en la que el poder se medía por la simetría y por la luz que atravesaba las cúpulas. En el estado de Maharashtra, el complejo de cuevas de Ellora se abre como una galería sagrada tallada por la fe. Son 34 templos esculpidos en la roca entre los siglos VI y X, dedicados a dioses hindúes, budistas y jainistas. El templo de Kailasa, íntegramente cavado en piedra maciza, es una de las mayores obras arquitectónicas de la humanidad. Un santuario que parece haber sido esculpido por el propio tiempo. En lo alto del Himalaya, la región de Ladakh se revela como un desierto suspendido entre el cielo y la tierra. Montañas áridas y valles silenciosos se extienden hasta el horizonte, donde la nieve y la arena parecen confundirse. En Leh, su capital, los monasterios se equilibran sobre acantilados y las banderas de oración ondean al viento como voces que piden paz. Allí, el silencio es tan profundo que parece una plegaria, y el mundo se reduce al sonido del viento y de la campana. En esas mismas montañas, el valle de Spiti reposa entre acantilados nevados y aldeas blancas como fantasmas de piedra. Aislado durante buena parte del año, guarda monasterios budistas que albergan manuscritos antiguos y monjes que meditan en cuevas abiertas al abismo. Es uno de los lugares más remotos de la India, un pedazo de eternidad congelada en el Himalaya. Y cuando los glaciares se derriten y descienden por las laderas, forman el lago Pangong, una de las joyas de Ladakh. Sus aguas cambian de color según la luz, a veces azul turquesa, a veces verde, a veces plata, reflejando el cielo y las montañas del Tíbet. La mitad del lago pertenece a la India, la otra mitad a China, y tal vez por eso parezca siempre dividido entre dos mundos.
el real y el sagrado. En el sur de la India, los canales de Kerala se extienden como venas líquidas entre palmeras y arrozales. Llamados backwaters, forman una red de ríos y lagos donde las casas-barcos se deslizan lentamente sobre espejos de agua. En las orillas, mujeres lavan ropas coloridas y niños saludan hacia el horizonte. Kerala es donde la India desacelera, respirando al ritmo tranquilo de la naturaleza. Más al este, entre ruinas y piedras talladas, reposa Hampi, la antigua capital del imperio Vijayanagara. Extendida por colinas de granito y templos esculpidos, es un escenario casi mítico, donde el viento parece recitar versos antiguos. El atardecer ilumina las columnas quebradas y hace que el lugar brille como si los dioses aún habitaran aquellas montañas. En el oeste de la India, la Estatua de la Unidad se alza imponente sobre el río Narmada, en el estado de Gujarat. Con 182 metros de altura, es la estatua más grande del mundo, dedicada a Sardar Vallabhbhai Patel, líder de la independencia. Vista de lejos, parece tocar el cielo, un símbolo moderno de la fuerza y de la unión de un país que aprendió a crecer, sin olvidar sus raíces. En el corazón de Amritsar, el templo dorado, Harmandir Sahib, brillando sobre las aguas del lago sagrado, parece flotar entre el cielo y el silencio. Sus paredes revestidas de oro reflejan la luz como fuego líquido, mientras los peregrinos caminan alrededor del espejo de agua en busca de paz. Es uno de los lugares más hipnóticos de la India, donde devoción y belleza se encuentran sin esfuerzo. Cerrando la jornada, el Bandra Worli Sea Link surge como un trazo de acero que une lo viejo y lo nuevo en Mumbai. El puente, que parece flotar sobre el mar, simboliza la India contemporánea, ambiciosa, dinámica y conectada. De noche, sus luces danzan sobre las olas como un collar de perlas, recordando que incluso la modernidad puede tener alma. La gastronomía de la India es una explosión de sentidos. Cada aroma, cada color y cada textura parecen cargar siglos de historia y tradición. No hay cómo acercarse a una cocina india sin sentir que algo sagrado está a punto de suceder. No en el sentido religioso, sino en la devoción al acto de cocinar y compartir. Comer, aquí, es un ritual que une familias, vecinos y hasta desconocidos, todos reunidos alrededor del mismo plato colorido, humeante y lleno de vida. El punto de partida para entender esta cultura en la mesa es el thali, la bandeja plateada que reúne pequeñas porciones de todo lo que define a la India. Arroz, lentejas, verduras, curries, chutneys y un dulce al final. Es una celebración en miniatura, un reflejo perfecto de la diversidad del país. Un thali es como un mapa gastronómico. Cada cuenco representa una región, un clima, un condimento, una forma de vivir. En el norte, el famoso butter chicken, también conocido como Morg Makhani, reina como uno de los platos más queridos. Creado en Delhi, combina trozos de pollo marinados y asados en el horno tandoor, sumergidos en una salsa cremosa de tomate, mantequilla y especias suaves. Es imposible no rendirse a esa armonía entre lo picante y lo aterciopelado, el calor y el consuelo. Pero la India es múltiple, y en el sur los sabores siguen un camino completamente diferente. Allí, el arroz es el protagonista, y la estrella se llama masala dosa, una crepa fina y dorada, hecha de arroz y lentejas fermentados, rellena con papas al curry y servida con chutneys y caldos de lenteja conocidos como sambar. Es simple, es nutritiva y de alguna manera es poética. Hay algo profundamente humano en ver una dosa preparándose sobre la plancha caliente,
girando como si fuera una danza ancestral. En las calles del norte, el aroma de especias fritas anuncia el chole bhature, una de las comidas callejeras más amadas del país. El garbanzo cocido con especias intensas se mezcla con el pan inflado y dorado que parece levitar sobre el plato. Es comida popular, energética, hecha para saciar el hambre de quienes corren entre el trabajo y el caos de las ciudades. Y aún así, lleva un sabor que permanece en la memoria por días. Entre las montañas del Punjab y los campos del norte, el desayuno gana un toque rústico con el aloo paratha, un pan relleno de papa y hierbas, frito en mantequilla clarificada, el ghee. Es el tipo de plato que calienta el cuerpo y el corazón en las mañanas frías. Un recordatorio de que, en la India, el sabor empieza desde el amanecer. Y si el comienzo es impactante, el final de las comidas es una dulce celebración. Los gulab jamun, pequeñas bolas doradas de leche reducida, sumergidas en un jarabe de azúcar y cardamomo, son uno de los símbolos de la repostería india. Servidos en fiestas, bodas y rituales familiares, cierran la comida con el mismo esplendor de un atardecer en Jaipur. Dulce, cálido e inolvidable. La India es también un paraíso para los vegetarianos. En muchas regiones, el uso de carne es raro, pero la creatividad es infinita. Lentejas, granos, verduras y quesos frescos como el paneer se transforman en platos ricos y aromáticos, demostrando que la simplicidad, cuando está guiada por el condimento adecuado, puede ser grandiosa. En el fondo, cada comida india es un retrato de la propia India. Diversa, vibrante, intensa y profundamente humana. Es imposible no encantarse con este banquete de colores y sabores que transforma el simple acto de comer en una experiencia espiritual, cultural y, sobre todo, sensorial. Y así, después de atravesar paisajes, historia, culturas y sabores, llegamos al final de nuestro recorrido por la India. Un país que palpita, que respira tradición y que transforma incluso el acto de comer en una experiencia sensorial completa. Ahora dime con sinceridad, ¿qué parte de este viaje quedó grabada en tu mente? Deja aquí en los comentarios el descubrimiento que más te sorprendió. Tu opinión ayuda a YouTube a entregar este video a más personas que aman explorar el planeta. Y claro, si te gustó esta inmersión, haz clic en el hype aquí abajo. Deja tu like, porque eso fortalece muchísimo nuestro trabajo. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Te espero en el próximo viaje.